Cuéntame un poco sobre ti, en qué barrio o ciudad creciste. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Santa Marta y crecí en el barrio Manzanares. ¿Cómo era tu familia? ¿Tenías hermanos? ¿Quiénes eran tus mejores amigos de la infancia? Soy la menor de 3 hermanas. Mis amigos de infancia, pues en la infancia viví una gran parte con mi hermana, la segunda. Entonces, amigos, más que todo los amigos eran los sobrinos del esposo de ella en ese momento, porque en esa época vivíamos donde la suegra de ella. Imagina que tienes como unos 10 años. Otra vez, descríbeme cómo era un día normal para ti. ¿Qué hacías en tu tiempo libre? Bueno, a los 10 años me levantaba, me bañaba, me daban desayuno, me tocaba lavar los chismes, hacer el aseo, ayudar a hacer el aseo. Luego, después de almuerzo, irme para las clases. Cuando regresaba del colegio, me reposaba, hacía mis tareas. Y si de pronto me quedaba un tiempito, jugábamos a veces a nombre, apellido, ciudad, animal, cosa. ¿Cuál es el primer juego que se te viene a la mente de tu niñez? ¿Y por qué crees que recuerdas ese en particular? El Yerbis era un juego que me gustaba muchísimo, porque sobre todo que lo hacíamos cuando estaba lloviendo. Jugábamos en la calle y como nos bañábamos con agua lluvia, era muy divertido. Ese era el que más me gustaba. ¿A qué te gustaba jugar? ¿En qué consistía tu juego favorito y cuáles eran las reglas de ese? Mi juego favorito, reitero, era el Yerbis, porque lo jugábamos cuando estaba lloviendo. ¿En qué consistía? Teníamos que armar, cualquiera de los integrantes teníamos que armar una pirámide con checas. Y había una persona que trataba de evitar eso. ¿Cómo trataba de evitarlo? Tenía una pelota y cuando uno estaba armando la pirámide, pues si la persona nos pegaba con la pelota, no podíamos seguir armándola. Entonces, todo el juego era tratando de evitar que esa persona te pegara con la pelota y poder armar la pirámide. ¿Y dónde solían jugar? ¿En la calle, en un parque, en el patio de tu casa? ¿Y por qué jugaban ahí? Bueno, este juego en específico en la calle, por lo que era cuando estaba lloviendo, pero también solíamos jugar, por ejemplo, en la casa, cuando jugábamos a nombre, apellido, ciudad, animal, cosa, fruto. Cuando jugábamos al escondido, también jugábamos a veces dentro de la casa, sobre todo en el patio, porque el patio era bastante amplio. ¿Con qué objetos jugaban? ¿Eran juguetes comprados como Barbies y esas cosas? ¿O con lo que se encontraban y se inventaban? Por lo general era con lo que nos inventaban. Por ejemplo, si no había pelota, armábamos una pelota con medias y con papel. En mi infancia recuerdo un solo año que me compraron una muñeca, pero del resto eran cosas inventadas. ¿Y con quiénes jugabas normalmente? ¿Eran siempre los mismos amigos o vecinos? ¿O eran familiares como primos? Siempre fueron amigos y vecinos. Primos no. ¿Cómo se ponían de acuerdo para jugar? ¿Había un líder que organizaba todo o era algo más espontáneo? Era muy espontáneo. De pronto teníamos un tiempito libre y cualquiera podía decir, vamos a jugar a esto, y los demás seguíamos la idea del que tomaba la iniciativa. ¿Quiénes ponían las reglas de los juegos? ¿Y qué pasaba si alguien no estaba de acuerdo o hacía trampa? Si te acuerdas de alguna vez que hayan tenido algún conflicto o una pelea, ¿cómo lo solucionaron? Bueno, las reglas de los juegos, pues cada juego tiene sus reglas y eran irrompibles. O sea, y si alguien quería hacer trampa, pues simplemente lo solucionábamos en el momento o lo poníamos en votación, pero nunca hubo un conflicto así muy grande como por resolver la situación. Cuando jugaban, ¿conversaban mucho entre ustedes? ¿De qué hablaban mientras jugaban? ¿Era pura competencia o también era un momento como para hablar y conocerse?
No, o sea, anteriormente los juegos eran únicamente competencia, eran divertirse y nada más. O sea, nos concentrábamos mucho en el juego. ¿Recuerdas la primera vez que jugaste un videojuego o un juego en línea en el computador o Nunca he jugado ese tipo de juegos. cuando tú ves a los niños o a los jóvenes de hoy, en qué crees que se diferencia más en su forma de jugar a como tú lo hacías? No, me parece, los juegos de hoy me parecen, no son divertidos, me parecen muy aburridos, me parece que no socializan no interactúan con las demás personas, no gozan de pronto de la naturaleza de cuando llovía. Por ejemplo, nosotros antes, yo me recuerdo mucho que cuando llovía jugábamos, o sea, eso era siempre, o sea, era una ocasión que siempre estábamos jugando. Ahora no, ahora los niños no se bañan con agua lluvia, se la pasan en un celular, en una tablet, en un videojuego y no interactúan, no socializan. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que se ha ganado y qué crees que se ha perdido con la forma en la que se juega ahora? A mi perspectiva, yo creo que no se ha ganado, yo diría que nada, que se ha perdido mucho, sobre todo el socializar, el divertirse. Pues anteriormente, a pesar de que cada niño, o sea, teníamos conflictos o problemas, pues en el momento de jugar, cero problemas, o sea, uno se dedicaba a jugar y como que drenaba o como que se olvidaba de los problemas. Hoy en día no, hoy en día pues juegan es con cuestiones de sistema, de juegos en líneas, y siento que eso le ha creado a los jóvenes hoy en día, a los niños, episodios de ansiedad, a veces no saben, no son pacientes, no siguen reglas. ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste gracias a los juegos de tu infancia? Puede ser trabajo en equipo, la competitividad o algo así. La competitividad, porque en los juegos que yo tuve en mi infancia, por lo general las competencias eran individuales. Entonces, trabajo en equipo no. Más que todo fue la competitividad, el divertirse. Sí, más que todo eso. Si tú pudieras enseñarle un solo juego que tú hayas jugado en tu niñez a un niño o a un joven de hoy en día, y para que no se lo pierda, ¿cuál sería y por qué? El Jervis me parecía un juego muy divertido, o sea, me lo disfruté bastante.